Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Pues muy feliz año a todos y a todas ustedes. Les quiero agradecer por pues un año más que tuvimos de trabajo, agradecerles que nos hayan acompañado a gran parte de las actividades que tuvimos. Fue un año muy intenso. Este año va a ser todavía más intenso, vamos a tener todavía más actividades, tanto en temas novedosos sobre las políticas públicas que nos faltan por presentar de la reforma educativa, que todas se presentarán este año, empezando con la versión ya definitiva del modelo educativo, como ustedes lo saben, y también va a ser un año muy intenso de eventos y de giras sobre todo. Entonces, pues simplemente agradecerles el año de trabajo, desearles a ustedes y a sus familias lo mejor para este 2017, que sea un muy buen año para todos ustedes, para su familia, que sea un año de éxitos personales, profesionales, y que me va a dar mucho gusto que nos podamos seguir viendo y que nos puedan seguir acompañando y ayudando a difundir las diversas actividades que tenemos este año. Te agradezco la pregunta por este primer tema. Déjenme decir que me parece que liberalizar el precio de la gasolina fue una decisión acertada, que corrige una política económica equivocada que dañaba la educación pública y la salud pública de este país. ¿Por qué? Porque el precio que se tenía de la gasolina en este país era un precio artificial subsidiado con dinero público. Eso quería decir que se distraían recursos o se dejaban de ejercer recursos del presupuesto centralmente para la educación, la salud, la infraestructura, para poder mantener un precio artificial de la gasolina, porque eso es lo que es un subsidio. Por esa misma razón, uno de prácticamente de los únicos países en el mundo que seguía manteniendo un esquema de subsidio a la gasolina era México, porque finalmente el costo que se tiene es quitar recursos del presupuesto, recursos que se pueden ir a la educación, a la salud, a la infraestructura, para tener artificialmente un precio bajo de la gasolina, en lugar de que fluctúe como fluctúan muchos otros bienes y servicios en una economía de mercado. Entonces me parece que durante muchísimas décadas hubo una política económica equivocada que le quitó durante muchos años recursos a la educación pública, a la salud pública, a la infraestructura de este país para mantener un precio artificialmente bajo de la gasolina. Entonces me parece que esta es una medida, entiendo, por supuesto los malestares, son cambios que generan este malestar, pero que van a ser positivos. Y yo creo que la manera de ver este tema es pensar qué queríamos como país. Queríamos como país seguir manteniendo precios artificialmente bajos de la gasolina por subsidiarlos, quitándole recursos o posibles recursos a la educación y a la salud. Yo creo que no. ¿Qué otras opciones tendría el gobierno? Pues esa, haber hecho recortes y entonces quitar más recursos a la educación, que hubiera sido, o a la salud o a la infraestructura, que hubiera sido inadmisible. O incrementar impuestos, porque no había otras opciones. Entonces me parece que es una política acertada, es una política en la que México entra a un mundo en donde prácticamente todos los países del mundo tienen un precio libre de las gasolinas y de los combustibles, que además va a fluctuar.
si los precios de los energéticos bajan, bajarán los precios, etcétera. Por eso es la liberalización. Es decir, eso creo que lo ha explicado muy bien el secretario de Hacienda. Esta no es una medida que haya implicado un impuesto adicional a la gasolina, es liberalizar el precio. Y al liberalizar el precio, encuentra ahorita, por los precios que hoy tiene el petróleo, el precio que tiene en este momento, que es superior al que se tenía subsidiado. Y aclaro, pues el subsidio salía de algún lado. Ese subsidio era quitarle en el fondo recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura. Por eso yo creo que es una buena medida. Se entiende, como lo ha dicho el presidente de la República, el malestar, pero me parece que sin duda es una buena decisión. Reitero, revierte una mala política económica que se tuvo durante muchas décadas y que dentro del malestar como mexicanos tenemos que reflexionar. Y yo creo que lo que hay que poner en la balanza es esto: ¿qué es lo que queríamos como país? ¿Seguir manteniendo un precio artificialmente bajo de las gasolinas, quitándole recursos a la educación y a la salud? ¿O liberalizar el precio como lo tienen prácticamente el resto de los países del mundo y ya no quitarle recursos públicos a la educación, a la salud y a la infraestructura? Y por eso creo que es una buena medida. Sobre los otros temas que me preguntas, Laura, los tiempos exactos no los sé con precisión y no me quiero comprometer de más, pero ¿qué es lo que cuál va a ser la agenda de este año en materia educativa? La agenda sustantiva, que como les decía, va a terminar de poner sobre la mesa todas las políticas públicas derivadas de la reforma educativa. En primer lugar, vamos a empezar con la presentación ya definitiva del nuevo modelo educativo. Yo espero que esto lo podamos hacer a principios de febrero, pero como ustedes saben, hacia el 20 y tantos de diciembre, el CIDE nos entregó públicamente aquí en este mismo salón los resultados de los foros. Se están analizando y a partir de ello es que estamos enriqueciendo el documento final. Yo espero que lo podamos tener listos para principios de febrero, a lo mejor nos tardamos un poquito más. Justamente ayer tuve una reunión muy larga sobre ese tema, a lo mejor nos tardamos un poco más, pero dijéramos que en febrero, en algún momento de febrero, estaremos haciendo la presentación definitiva del modelo. Esto va a detonar a su vez 3 procesos, ya teniendo el modelo definitivo. Uno, los nuevos planes de estudio, que yo creo que podremos estar publicando hacia mediados de año, publicándolos ya en el diario oficial. El iniciar los nuevos libros de texto a partir del nuevo modelo, que será un proceso que lleve más tiempo, posiblemente cerca de un año, para que estén listos, como comprometimos, para el ciclo escolar 2018-2019, y la capacitación a los maestros para el nuevo modelo. Esa capacitación va a empezar entre agosto y septiembre, es decir, cuando inicie el próximo ciclo escolar, para también tener todo un año de ciclo escolar, de dar a conocer y de capacitar a los maestros en los principales temas de este nuevo modelo, para que podamos empezar bien en el ciclo escolar 2018-2019. Por otro lado, vamos a presentar también, derivado del modelo, y lo haremos con mayor precisión y la arrancaremos, una nueva estrategia de arte y cultura, que como lo dije cuando falleció nuestro querido amigo Rafael Tovar y de Teresa, es algo que construimos junto con él. A él ya no le va a tocar ver la presentación, pero fue un trabajo que desarrollamos con él. Ayer hablé con la secretaria de Cultura, con Maraki, vamos a tener una reunión la próxima semana para ver los últimos detalles, y después de la presentación del modelo estaremos haciendo lo de la nueva estrategia de arte y cultura. Después vendrá, no sé si necesariamente con este orden, pero lo otro que vamos a presentar es la nueva estrategia de aprendizaje y enseñanza del inglés. El otro tema va a ser el fortalecimiento y la nueva estrategia para las normales. Y finalmente la nueva estrategia de equidad e inclusión, en donde vamos a presentar cerca de 10 intervenciones muy concretas, 10 intervenciones que van a atacar 10 nudos que siguen generando desigualdad al interior del sistema educativo, y lo que queremos es romper
esos nudos de desigualdad con intervenciones de política pública muy concretos, desde algunos temas relacionados con la distribución de las becas, con los temas de la educación inclusiva para niños y jóvenes con discapacidad, temas de educación indígena y por supuesto también, y esto lo quiero ser muy preciso, en localidades urbanas, no rurales, en localidades urbanas, ir a modelos en donde tengamos escuelas en donde pueda haber una mayor concentración de alumnos para dar un mejor servicio. Tenemos un fenómeno en donde en localidades urbanas, agrego, no rurales, las escuelas rurales en ese sentido se van a mantener como están, pero en localidades urbanas tenemos el fenómeno que como han crecido las ciudades, tenemos ya escuelas de organización completa, plenamente asimiladas a las ciudades y a radios muy cercanos, un radio de 1 kilómetro, tenemos escuelas que no son de organización completa, que a lo mejor en algún momento fueron escuelas rurales, pero que ya están incorporadas a una ciudad o a un crecimiento urbano, o simplemente por el desorden con el que creció durante muchas décadas el sistema educativo, teniendo una escuela de organización completa, pues en un radio de 1 kilómetro hay escuelas de organización incompleta. Y es ahí donde vamos a poder ir buscando una estrategia poco a poco, empezaremos con un plan piloto, para que escuelas que pueden dar un servicio completo y que tengan una buena infraestructura, etcétera, puedan tener a un mayor número de alumnos y no tengamos ese nivel de dispersión que hoy existe y tienen las escuelas urbanas, existen en zonas urbanas. Básicamente esos van a ser los temas centrales que estaremos presentando. Por supuesto vamos a tener también la nueva evaluación. Como ustedes saben, va a ser el primer año en que se implemente la evaluación con los cambios que diseñó el INE. Para ello, desde marzo se va a ofrecer capacitación gratuita a todos los maestros que vayan a participar en esta evaluación. Entonces se van a poder capacitar durante marzo, abril, mayo y junio para poder empezar a presentar la evaluación entre los meses de agosto y noviembre del próximo año. Y bueno, pues básicamente con eso estaríamos teniendo ya todas las piezas de la reforma educativa sobre la mesa y como ven, pues será un año de una gran intensidad derivado de todo esto que les he descrito. Además, en otros temas va a ser un año importante para el modelo de educación dual, en donde vamos a darle un crecimiento muy importante. En los próximos días voy a estar firmando un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial que hemos venido trabajando, que trabajamos durante todo el año pasado, para precisamente darle una mayor escala al modelo dual, que como ustedes saben es una gran apuesta que hemos tenido por la educación técnica de alta calidad en nuestro país. Tuvimos el año pasado reuniones, ustedes las vieron, con diversos funcionarios alemanes, la ministra de Educación, de Exteriores, con los suizos, etcétera. Ese va a ser otro de los puntos importantes y que le estaremos dando prioridad, y creo que básicamente con eso les hago un resumen de lo que tendremos este año, más lo que todavía no sabemos que nos pueda esperar, que siempre nos da sorpresas este mundo educativo. Por el tema del modelo, fueron muchos comentarios los que se dieron sobre el modelo y precisamente por eso se hicieron los foros. El CIDE agrupó, si ustedes leyeron el informe que nos dieron, en la introducción del informe, agrupan en 30, dijéramos, comentarios generales, dijéramos los grandes trazos que se pudieron dar en los diversos, que son muchísimos comentarios y opiniones que se dieron sobre el modelo, pero el CIDE con la metodología que presentó sintetizó en 30 puntos, dijéramos que las grandes corrientes de opinión que se dieron alrededor del tema del modelo. Me parece que lo más importante es que en términos generales hubo una aprobación del modelo, gusta el modelo, pero obviamente ya después empiezan detalles que obviamente estaremos tomando en cuenta esos 30 comentarios para enriquecer y ajustar el documento. De eso se trataba, no necesariamente todos, pero sí la mayor parte serán tomados en cuenta, ya conocerán el documento definitivo. A lo que te refieres, Tere, efectivamente hay quien decía que por un lado era un proyecto muy ambicioso y que se veía bien como un proyecto ambicioso, y por otro lado
que a lo mejor parecía fuera de la realidad del país. Son diversas opiniones. Yo estoy convencido de que esta transformación educativa tiene que ser muy ambiciosa y me parece que como se ha proyectado el modelo educativo es un modelo que vaya cambiando la educación en la próxima década y como se dice explícitamente, pues no todo va a pasar de un día para otro, pero precisamente por eso es importante tener un modelo que se convierta en una guía de política pública que se derivó de la reforma, de cuál es la ruta que tenemos que seguir y cómo tenemos que ir construyendo estos nuevos ejes del sistema educativo. Y me parece que en ese sentido, claro que es ambicioso, pero creo que en una ruta de un panorama de varios años es perfectamente alcanzable, como lo han logrado otros países. Entonces, en fin, yo creo que vamos por esa ruta. Sobre el otro tema que me preguntabas de Estados Unidos, yo simplemente te diría que algo que trabajamos el año pasado y que también estaremos dando a conocer próximamente es, vamos a, dijéramos, a volver mucho más fácil y a quitar mucha de la burocracia que hay alrededor de la revalidación de estudios y de la obtención de la cédula profesional para quienes estén estudiando en general en el extranjero, pero de manera muy particular dentro de la zona del Tratado de Libre Comercio, o sea, con Estados Unidos y Canadá, para que podamos tener revalidaciones de estudio y entrega de cédulas profesionales pues de manera muy expedita. Es algo que yo he estado revisando, la verdad es que eran trámites que tenían una burocracia que no tenía ningún sentido y que podemos agilizar muchísimo. Eso es algo que también se me olvidó ahorita comentar, pero que estaremos dando a conocer próximamente y que yo espero que esto ayude, como debe de ayudar a todos los mexicanos que estudian fuera, desde una licenciatura hasta un posgrado, y que esto pueda ayudar. Sobre el otro tema, Tere, decirte, me parece que las escuelas están y van a funcionar perfectamente. Si en alguna zona del país, en algún municipio, en alguna colonia en concreto hubiera algún problema de seguridad, bueno, pues es responsabilidad de las autoridades estatales determinar si hay clases ahí o no, pero lo que quiero ser muy claro y determinante es que en el país hay plenas condiciones para que todas las escuelas estén funcionando y me parece que no tenemos que caer en ningún tipo de alarma en ese sentido, al contrario. Este lunes 9 de enero todas las escuelas del país estarán funcionando ya normalmente, como saben, con los calendarios ahora flexibles, algunas empezaron esta semana, pero todas estarán ya trabajando el 9 de enero sin ningún problema. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.